Bueno, bienvenidos otra vez al Clutchcast. Hoy tenemos con nosotros una invitada súper especial. Estamos con Marta Rodríguez, que es la lead creativa de todo el equipo Giantex. Marta, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí, agradecida de que me hayáis invitado y pues con ganas, ¿no?, de charlar un ratito sobre eSports y sobre lo que vosotros queráis. Marta, pues una parte muy importante para nosotros es que la gente haga lo que quiere, ¿no? Como que convierta su pasión, su profesión. Y esto es cada vez que uno mira tu página web o tu perfil o que uno habla contigo, como que es evidente que tu pasión te mueve en la vida y es tu profesión. ¿Por qué no nos cuentas como por encima algo de eso? Pues mira, yo tengo un background un poco diferente porque cuando yo estudié periodismo, comunicación, y digamos que ya durante la carrera pues yo me di cuenta de que a lo mejor no llenaba mis expectativas creativas, que era yo un poco lo que tenía. Cuando yo empecé a estudiar, no había un grado de diseño gráfico per se. Era Bellas Artes, que era todavía un poco, estaba todo un poco en el aire, todo lo que viene a ser el diseño gráfico virtual, todo el tema de desarrollo de página web y tal, estaba un poco verde todavía. Y bueno, empecé comunicación, no me arrepiento, porque la verdad me gustó mucho la carrera, pero me di cuenta de que pues, siempre hago la broma de me gustaba más hacer las portadas de los trabajos y tal que los trabajos en sí de comunicación y dije. Y yo tuve un cuatrimestre que me faltaban unos créditos para terminar, digamos, lo que tenía que ser el cuatrimestre. Y, y me dijeron, pues mira, hay aquí unas asignaturas así sueltas, así un poco, pues eso, que tampoco nadie le da mucha importancia, te consigues tus créditos y listo. Y, y era una que era HTML básico, que es como la base de empezar a programar. Y yo la tomé, pues eso, sin mucha expectativa y se abrió un mundo para mí de repente de, Dios, me encanta esto, ¿qué significa? ¿Cuántas cosas puedo hacer? O sea, era como posibilidades infinitas. Y cuando ya terminé la carrera, intenté ejercer de periodista, de comunicadora, pero claramente me di cuenta de que no era lo que a mí más me gustaba y dije, yo me quiero dedicar a algo que para mí no sea intermedio, yo me quiero dedicar a lo que a mí realmente me gusta, que en este caso era pues, creatividad. No tenía claro si era a través de la web, a través de creativo, pero bueno, encontré un máster, lo hice, que era de desarrollo web y de diseño gráfico, y dije, esto es lo mío. Y por suerte, desde entonces, pues no he parado de trabajar, entonces me he podido dedicar a fondo, que es lo que a mí me gusta, que además me gusta que me puedo dedicar a ambas cosas, ¿no? Yo un poco, no soy programadora, ni mucho menos, pero hago diseño web y toda la parte de diseño gráfico que me gusta mucho, y ahora pues tengo la suerte además de haber unido el tercer link de mi pasión, que son los videojuegos, pudiendo llevar la dirección artística pues, de un club de eSport que trabajamos con videojuegos y que estamos tan al día de todo el mundo gaming y tal. Entonces, pues esa es un poco mi historia Y y súper feliz vaya ahora mismo. espectacular. Nosotros, pues, esta noción de cultura digital es algo que nos apasiona y que creemos que cada vez veremos más profesionalización y más economía alrededor de eso. Pero te invitaré a otro podcast para eso, que se nos va la hora hablando de eso. Cuéntame cómo te lleva todo este mundo como el diseño digital a los videojuegos, pues a los esports más bien. Yo, yo siempre opino que en el mundo en el que tú ofreces un servicio creativo a una empresa, a otra persona y tal, es muy importante que tú siempre des todo de ti por esto que te voy a comentar ahora mismo, que es el boca a boca. Me parece que si tú vas a gastar el dinero de tu empresa o tu dinero personal porque quieres montar un negocio, porque necesitas pues, un logo, necesitas una web y tal, siempre te va a dar mucha tranquilidad que alguien te venga y te diga, oye, mira, esta chica, este chico te lo va a hacer perfecto o va a estar encima, va a estar bien. Y yo tuve la suerte de que yo ya llevaba un equipo, ya estaba dirigiendo un equipo artístico en una cadena de gimnasios que hay aquí en España, y contraté a un chico que estaba trabajando conmigo, nos llevamos súper bien, un chico con muchísimo talento, era su primer trabajo, si no me equivoco, en ese momento. Y él, pues bueno, le ofrecieron de otro sitio, pasó el tiempo,
cada uno fue un poco por su lado, por así decirlo, pues siempre mantuvimos el contacto. Entonces él empezó a trabajar, Giantex, en el pasado era un cierto conglomerado, tenía varias empresas. Una de ellas es el equipo de eSport, pero tenía una empresa de periféricos informáticos, etc. Y él empezó a trabajar en esta empresa de periféricos informáticos. Y escuchó, por casualidad, que querían ampliar el equipo de diseño, que querían encontrar a alguien pues, con cierta experiencia en el campo, pues para liderar un aumento del departamento de marketing. Querían darle un push muy fuerte en los siguientes años. Y dije, ni me lo pienso. Y dije, diles que haga una entrevista, claro, obviamente con ellos. Y la verdad es que desde el principio cuadramos súper bien y justo yo estaba en otro proceso de selección con una empresa que hace diseño de software y pues para llevar todo el tema de la app, del frontend, etcétera y tal. Y todavía me dije a mí misma, eso me gusta mucho, pero videojuegos. Y dije, creo que es una oportunidad que no puedo dejar pasar y si eventualmente no va bien o si no cuadramos o tal, pues siempre puedo volver a hacer diseño de software, pero para mí lo de los videojuegos era como que me soltó ahí, se me encendió una bombillita de me gustaría mucho y ahora mismo pues no me arrepiento para nada porque llevo aquí, voy a hacer mi 6.º año aquí ya y con los videojuegos, con los esports, otra cosa no, pero aburrirte, imposible. Y eso me gusta a mí mucho porque me gusta, pues eso, muchas cosas distintas y tal. Y así terminé aquí, 6 años y pues muy feliz. Antes de entrar, pues como en la conversación de esports, que me parece muy interesante, sí quería preguntarte cómo es esta historia tuya como gamer. ¿Esto es algo que tú desde chiquita juegas o cuando empezaste con el tema de como HTML y desarrollo digital te encontraste con él? ¿Cómo ha sido tu experiencia como gamer? A mí siempre he sido un poco oveja negra en mi familia en ese sentido porque no a malas, pero es cierto que digamos, el background de mi familia es deportivo. Mi hermano ha sido jugador profesional de baloncesto, mi padre ha sido entrenador de baloncesto, todos hemos jugado al baloncesto, entonces siempre ha sido, pues eso, muy deportivo. Y yo siempre he tenido mis padres siempre eran muy de, no mucha pantalla, más en la calle, ¿sabes? Intentemos qué tal, no sé qué. Y yo cada vez que alguien dejaba la maquinita del Tetris, de la Game Boy suelta, yo era como, ¿sabes? En plan de intentando siempre sacar un hueco. Entonces yo le pedí a mis padres muy fuertemente que yo quería tener un ordenador, que me gustaba mucho, que yo quería para hacer cosas, que tal, no sé qué. Y ellos me dijeron, sí, pues sí, en el colegio todo bien, las notas y tal. Y yo, por suerte, pues era buena estudiante, entonces me dijeron, bueno, ¿qué le vamos a hacer si ella quiere? Y desde ahí, pues, a todo. Ya con el tiempo vas refinando, en plan de, pues me gusta más este tipo de juego, me gusta más este otro tipo de juego. Pues eso, yo tenía una amiga que tenía una PlayStation en su casa, que eso para mí era como, oh, Dios mío, y siempre me iba allí con ella y jugábamos a la Play. Y luego un poco, pues después en la universidad, sí es cierto que paré un poco porque pues, entre los estudios, yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, entonces pues, como que no tenía mucho tiempo, pues también ya lo típico. Porque, yo conocía a un chico, ya pues, como que pasaba menos tiempo un poco en el hobby. Lo retomé un par de años antes porque me acuerdo que me vicié bastante al Fortnite un tiempo. Malísima. Eso es muy mala jugando a videojuegos. O sea, eso es importante decir que soy súper mala en todos, pero me lo paso súper bien, entonces pues, ya está. Y enganché un poco y ya cuando entré aquí en Giantex ya es imposible. Todos mis compañeros son totalmente gamers. Quedamos por las noches, o sea, digo, chicos, ya basta. O sea, os veo aquí todo el día y quedamos por la noche y tal. Luego yo así como dato curioso he conocido al que es mi futuro marido aquí trabajando en Giantex también, que también es extremadamente gamer, entonces pues ya yo creo que es algo que es ya cultura de mi casa que ya es imposible. Entonces pues siempre cuando hay un huequito por la noche siempre eso, hay un poquito de League of Legends, un poquito de lo que haya en ese momento y luego me enfado, pierdo, bueno. La vida del Las, gamer, creo yo, ¿no? Un poco. las cosas normales, de acuerdo. ¿Va a ser uno de estos casos, Marta, donde seguro el hijo de ustedes va a ser basquetbolista? Como, no, Ojalá. como. Mira, en el fondo, a mí me gustaría incluirles, es complejo, porque yo entiendo la parte esa de mis padres del tema de las pantallas y de estar en la calle, porque es cierto que creo que las dos cosas son compatibles y las dos cosas son muy importantes. Entonces, si fuera
futbolista, baloncestista y también un poquito gamer. Creo que hay un término medio que se puede alcanzar. Vaya, nosotros lo somos porque seguimos estando, salimos y tal, no estamos encerrados, pero nos gusta mucho el PC sobre todo, estamos mucho en el ordenador. Te iba a preguntar, ¿cuáles fueron esos juegos como que te formaron pues como persona? Como... A mí hay un juego al que siempre vuelvo, que es muy antiguo, pero para mí recuerdo que es el Alex Kidd, que lo traía la Master System 2, es muy antiguo, yo es que soy muy mayor. Lo traía la Master System 2 sin cartucho, lo traía directamente la consola. Y era un juego en el que tú cuando perdías las vidas empezabas desde cero. O sea, no había... Y yo recuerdo que pues, los fines de semana cuando podía... Tengo el recuerdo mucho, me acuerdo una vez que pasé una gripe bastante medio larga, estuve una semana en casa y tal, y era todas las mañanas y me moría, y siempre me morían los niveles de agua, me daba mucho coraje y empezaba otra vez al principio. Y luego que si comprabas en la tienda, cogías la moto y te volvías a morir, tú dices otra vez desde el principio. Y no te voy a decir que eso me definiera como persona, pero siempre vuelvo a ese videojuego porque digo, hay que ver ahora mismo la poca paciencia que me voy a incluir tenemos de que todo, de que tiene que venirte muy dado y tal, y en aquel momento yo ni me planteaba que eso era injusto, te habían acabado las vidas y tenías que empezar desde cero el videojuego y ahora mismo reconozco que hay veces que pillo alguno nuevo y tal, o me descargo en Steam o lo que sea, y a la tercera vez ya, no sé. Y mi pareja me dice, pero ten paciencia, digo, ya, y me voy y me echo un Aran en el League of Legends, siempre vuelvo al League of Legends, pero me gusta ver ese proceso de decir, antes no era tan así, antes los videojuegos eran duros visualmente también, ahora todo es como muy fantástico y tal, pero creo que los que venimos de jugar hace mucho tiempo es como que apreciamos más a lo mejor, y yo creo que eso un poco se puede escalar a la vida también de, pues, yo crecí sin móvil, yo crecí sin acceso a internet y tal, y creo que ves esa otra parte y luego pues cuando tienes todas estas cosas o este set tan bonito que me han montado aquí, lo aprecio mucho, ¿no? Por así decirlo, aprecian mucho este tipo de cosas que a lo mejor pues si has nacido con eso ya pues no, te cuesta un poco más apreciarlo, ¿no? Chévere. Pues, yo te diría como, no sé, yo hace unos años jugué Bloodborne, que nunca lo había jugado, y todos estos Souls, y me pasó eso mismo que dices tú, que como así que me toca empezar desde el principio cada vez que me muera, y también me tocó una fibra como en cuanto a cómo son los retos de uno como persona y la vida, y creo que hay algo interesante ahí. Déjame replantearte entonces esa pregunta, Marta, en función de qué te han enseñado los videojuegos, por ejemplo, en tu carrera profesional. Mm, a mí hay una parte de los videojuegos que me gusta mucho, porque claro, se habla mucho del diseño de personajes, se habla mucho pues, del diseño del videojuego per se. A mí hay una parte de los videojuegos que siempre me ha interesado muchísimo y que ahora lo aplico mucho, que es toda la campaña de marketing que va alrededor de un videojuego. Me parece que hay, de un videojuego y de cualquier, digamos, medio de entretenimiento, por así decirlo. Ha habido campañas de películas o de series, de videojuegos, por supuesto, que me parece que marcan, que son un poco un reseteo social, ¿no? De un antes y un después de cómo se hacen ciertas cosas. Y a mí, pues por ejemplo, por hablar de empezar a los esports, pues, por ejemplo, Riot no tenía por qué hacer una liga de videojuegos, porque su videojuego ya se estaba jugando. Ellos entendieron que eso era importante como para la penetración de ese videojuego en la sociedad, que hubiera esa parte competitiva y potenciar esa parte competitiva. Y a mí me gusta mucho que haya empresas y conjuntos de gente que quiera invertir sin esperar un retorno inmediato, a lo mejor, porque eso al final es una apuesta, es una inversión de, pues mira, te voy a sacar una serie de ligas de RL en en todos los países y te voy a hacer una liga en EMEA y voy a apostar dinero y voy a apostar mi tiempo y voy a apostar mis recursos para que creemos algo. Me gusta mucho el concepto de crear algo cuando a lo mejor simplemente pues, podías haber sacado el videojuego perfectamente o podías haber sacado una película, pues, como pasa en la mayoría de las veces, y no haces tampoco nada mucho alrededor. Eh, pues Rayo te hace una serie en Netflix y te saca una temporada y 2 temporadas de Arcane a mí todo eso alrededor. Y sacó una paleta
con Fenty, con Rihanna sobre Arcane, y hicieron pues también cosas en Barcelona que rompieron unos escaparates porque parecía que Jinx había estado allí y tal, no sé qué. A mí todo lo que rodea al entretenimiento, que no es el entretenimiento per se, me gusta muchísimo y lo intento aplicar mucho en mi trabajo de no hacer. Hay ciertas veces que no puedes hacer una campaña alrededor de todo, pero a mí siempre me gusta que todo tenga una campaña y cerradita, y empezamos aquí, terminamos aquí, y vamos a hacer estas acciones por medio, y están nuestros creadores de contenido, y sacamos una camiseta, y hacemos un vídeo. Entonces yo creo que esa grande empresa de videojuegos, que he nombrado a Riot, pero obviamente hay muchas, han apostado y me han influenciado a mí mucho y me han inspirado mucho en mi nivel, obviamente, pues yo no tengo millones y millones y millones, pero a mi nivel siempre se puede hacer una campaña creativa y siempre se le puede dar una vuelta a cualquier cosa que haces para que sea mejor y sobre todo para que invite a la gente a consumirla y a disfrutarla, que al final aquí esto es disfrute. Los videojuegos son disfrute, las películas son disfrute, lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente se lo pase bien y disfrute con lo que nosotros estamos proponiendo y creando. Y bueno, pues un poco eso, o sea, toda la parte alrededor de los videojuegos la que a mí me interesa muchísimo, aparte de divertirme mucho jugándolos también. Ahí probablemente el que a mí me parece el mejor podcast de videojuegos se llama Gamecraft. No sé si lo hayas No escuchado. lo he escuchado, pero me lo apunto. Es extraordinario. Para donde quiero llegar es que son dos inversionistas pues, de la industria de los videojuegos de toda la vida y recuentan la historia. Y cuando hablan de Riot y LOL, ellos dicen, venga, lo más interesante de League of Legends no fue el juego, que al final pues simplemente era como una mecánica muy similar a Dota y tales o Un Dota, cuales, sí, sí, claro. sino el mecanismo de distribución. Y entran y dan el detalle del pitch de cómo se iban a llevar los jugadores y estos tipos dicen, hoy cuando van a invertir en un videojuego, lo más importante para ellos es, ok, ¿cómo es la distribución? ¿Qué están pensando ustedes? Porque es tanta la cantidad de juegos tan buenos que pegarle un hit va a depender sobre todo, pues no solo que tu juego sea bueno, que ya es bastante difícil de por sí, sino de esto, de que tengas una adquisición de usuarios innovadora, o sea, que no sea simplemente salir en Steam y esperar que cientos de millones de personas le peguen pues Correcto, al juego. correcto. Vi un vídeo hace no mucho hablando justo sobre ese tema y otro juego que no me acuerdo el nombre ahora mismo, que estaba saliendo similar y era también estilo League of Legends, estilo Dota y tal, y contaban un poco eso, cómo empezó todo, cómo había inversión por un lado y ellos dieron con el clavo y la gente seguía jugando y seguía jugando, y el mismo mapa, sé que había, obviamente hay reworks y el mapa cambia, etcétera y tal, pero ellos han dado con la clave, y lo más importante es que a posteriori han querido seguir invirtiendo, no han dicho, perfecto, cash out y nos vamos. Ellos siguen constantemente invirtiendo y tal, y bueno, igual que lo hacen otros muchos títulos, otras muchas desarrolladoras, pero bueno, me parece un buen ejemplo de decir, no es solo, no es solo el videojuego, es también todo lo que hay alrededor del videojuego. Muy chévere. Marta, nos decías que tú llegaste a Giantex hace 6 años, ¿te escucho eso? 6 años hago este año, ahora sí. Vale, es decir, 2018, ¿no? 2010, no, perdón, hago 6 años ahora cuando entra en febrero del año que viene, sí, correcto. Entonces, cuéntame, porque esto me interesa mucho. Yo creo que los esports o el concepto de esports ha ido cambiando drásticamente en estos últimos años. Cuéntame un poquito cómo ha sido esa experiencia tuya como insider. Pues es sobre todo sorprendente empezar a ver, porque cuando yo empecé, también por mi círculo de gente que a lo mejor no estaba muy metida en la parte ni de los videojuegos ni de los esports y tal, fue como toda una revelación cuando yo contaba lo que hacía, de ¿qué? ¿Cómo? No te entiendo, pero y siempre son como las mismas preguntas. Pero los jugadores cobran, pero y ¿qué juegan al FIFA? Todo el mundo relaciona eSports siempre con a lo mejor con el videojuego de deporte tradicional siempre, y, y es bonito ver cómo cuando va pasando, cuando han ido pasando estos años, mucha gente se sigue sorprendiendo, obviamente, pero el otro día, por ejemplo, tuve una visita de un amigo con sus hijos, y sus hijos, que tendrían pues 8 y 11, ya sabían. Ellos ya sabían de qué iba tal. Y les pusimos aquí el League of Legends en la pantalla, un partido que habíamos jugado y tal. Y ellos, mira papá, ve, este es el mapa, entonces ellos tienen que tal, no sé qué. Entonces,
ver ese desarrollo, ver que cuando la gente a lo mejor, especialmente aquí en Málaga, en el sur de España, nosotros estamos muy integrados con la ciudad porque tenemos una oficina muy grande, la gente puede venir a ver los partidos en directo, que me parece algo muy chulo que empezamos a hacer nosotros aquí en España y que por suerte otros equipos han adaptado también, porque me parece que al final tener el contacto ese con la gente es como súper importante. Pues ya no es tan raro decir que trabajas en Giantex o que la gente te vea Giantex de hecho, hace no mucho tuve que ir al banco y vieron una de mis nóminas y dijeron, ¡ay! Esto de videojuego a mi sobrino, a mi hijo, le encanta, se lo tengo que decir. Y yo siempre digo, pasaros por allí, que os va a gustar mucho. Además, las oficinas aquí están abiertas siempre. Nosotros tenemos una zona arriba para trabajar, pero digamos que como todo la parte de abajo es Open Office, que tenemos un estadio chiquitito, una pequeña grada aquí con la pantalla, los sitios de los jugadores y, y me parece como algo muy guay que todo el mundo puede ver. Entonces, por ejemplo, también nosotros cuando yo empecé trabajaba en una oficina, pues normal, una oficina en un edificio, pues, estábamos 7 u 8 personas en un, en un espacio y ahora pues también comendar a los dueños del club que ellos también, en relación con lo que decíamos antes, decidieron seguir invirtiendo y montar estas oficinas, que yo animo a todo el mundo que se venga por aquí. eh, es, es vivir los esports tangible. Es algo que ha sido tan intangible mucho tiempo porque todo era online y tal. Lo han hecho tangible. Con los eventos de videojuegos donde la gente puede ir allí a jugar, puede ir a ver los partidos en directo. Para mí, sobre todo, lo que yo he vivido más y lo que más me ha gustado vivir es pasar de esa parte de un poco de totalmente digital o muy digital a ver que se están haciendo cada vez más cosas en directo. Hace nada han sido las finales de la Elise aquí en Europa y el pabellón con gente. Eso es como eh, poder vivir digamos, una afición que es tan nicho en ciertos momentos, con otra gente que también le interesa y conoce a los jugadores y conoce los videojuegos, me parece que ha sido un desarrollo que me parece que está en los inicios, pero que para mí ha sido súper bonito de ver, sobre todo por eso, de pasar de esa interrogación del inicio de qué, no te entiendo, a qué te dedicas y tal, a, oye, ayer jugaste, ya salen los periódicos aquí sobre todo, tal, oye, ayer jugaste y he visto, ¿no? Oye, el otro día ganaste y tal, no sé qué, entonces me recuerda al deporte tradicional y a mí me hace mucha ilusión porque al final es algo que yo quiero ver crecer y ayudar en lo que yo pueda a que crezca también. Marta, ahí hay dos cosas que me parece importantísimo conversar. La primera es, yo comparo mucho cuando me pasa lo mismo que a ti te lleva pasando muchos años, que hablo de los esports y la gente, pero ¿y cómo así? Yo siempre comparo y digo que venga, esto puede ser, entrar a los esports hoy es como haber entrado al fútbol a principio de siglo, que esto es o al básquet, pues, o a cualquier deporte tradicional que la gente no entendía y que pensaba que eso era simplemente algo y como así que un club y como así que profesionales y como así que patrocinadores. Entonces, escucharte a ti hablando sobre todo, nunca había pensado, pero como la incorporación del club con la ciudad, como nunca había hecho ese paralelo qué interesante que cuéntame como más de eso, qué tipo de gente les comenta, cómo es esa relación de Giantex con Málaga. Pues mira, nosotros tenemos, pues creo que somos una ciudad bastante deportista en general, porque también pues creo que el clima ayuda, ¿no? Deportes de estar en la calle y tal. Nosotros tenemos al Unicaja de baloncesto, que está en la primera liga española. Tenemos al Málaga de club de fútbol. Y luego pues tenemos muchos otros equipos seguro de otra, pero por decir los dos así un poco más tal. Entonces, pues aquí, por ejemplo, pues cosas que se hacen cuando tú ganas una liga, tú vas al ayuntamiento y se la enseñas al alcalde, ¿no? Y se hace un acto en lo que tú tal, no sé qué. Pues nosotros, pues cuando la última liga que ganamos, pues fuimos, se hizo un acto, vino el alcalde, se ofrece un poco, ¿no? La copa, las fotos, salen los periódicos, cuando hacemos algo... cuando hemos necesitado, por ejemplo, hemos hecho grabaciones en los palacios de congreso, hemos llamado, oye, mira, somos tal, no sé qué, nos lo han cedido, o sea, la ciudad está involucrada cada vez que nosotros hemos necesitado algo, ha sido un sí y una puerta abierta y yo creo que a ellos pues también les gusta
digamos, esa integración de los videojuegos como la nueva generación, de atraer a la nueva generación, que la gente se sienta cómoda aquí. Se ha abierto un museo de los videojuegos hace no mucho aquí en Málaga, que es un museo interactivo. Entonces, pues tú entras, tienes videojuegos arcade de hace mucho tiempo, puedes jugarlos, hay historia del videojuego y tal. Yo creo que ellos han sido, han tenido el ojo muy abierto en el sentido de ver de, oye, mira, esta nueva generación, esto les gusta. O sea, tenemos que darle un espacio a que ellos pues también desarrollen ese deseo por jugar y por conocer y por trabajar alrededor de los videojuegos, porque al final los videojuegos eh, no son solo jugarlos, hay mucha, si quieres lo podemos comentar ahora, pero hay muchas profesiones alrededor de los videojuegos y de los esports. Y ya te digo, la integración con la ciudad es muy buena. Nosotros nos encanta decir que tenemos una sede en Málaga, pero nosotros tenemos sedes en Londres y en Berlín también, pero nos gusta mucho pues, decir que tenemos esa sede en Málaga, que es donde en sus inicios parte del club nació. Y ellos, cuando aquí inauguramos el Home of Giantex, que es la oficina donde nosotros estamos aquí en Málaga, igual vinieron todas las autoridades, se hizo aquí una comida, digamos que tú te sientes muy bien de ver que a lo mejor no lo entienden del todo, pero ven que es importante y sobre todo ven la gente que está dentro, está muy involucrada y les gusta mucho y los números pues también que mueven los esports, que a lo mejor la gente no se lo esperaba y pues sobre todo a raíz de la pandemia pegaron un subidón bastante importante y pues muy, muy contenta de sentir que tu ciudad te apoya, ¿no? También en ese desarrollo de tu pasión. Ahí tocabas el otro punto, digamos, yo creo que es la parte más controversial de los esports y es que el modelo de negocio no es fácil, ¿no? Como yo siento que el valor cultural está, el valor social está, el valor, como que todas las piezas están ahí, pero es muy difícil como negocio. Entonces uno ve todo este mano de clubes que cierran y que no se han reinventado. Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poquito cómo Giantex está resolviendo lo que ven ustedes ahí? Es un tema complejo porque obviamente la pasión es fantástica, pero por desgracia pues o sea, el dinero es vital, ¿no? Para todas estas cosas. Eh, yo he visto proyectos con mucha pasión que no tenían un plan de negocio, eh, si no correcto, irreal, por así decirlo, ¿no? Un poco irreal también, pues tú lo ves. Aquí en Giantex hemos probado muchas cosas. Ha habido cosas que nos han salido muy bien y ha habido cosas que nos han salido un poco peor. Hemos tenido la suerte de que creo que nos dirige gente con cabeza, que no entra dinero y lo derrocha, que entiende que hay años de transición en que a lo mejor no te puedes gastar todo el dinero que te gustaría en un equipo y que otros años sí es el momento. Y sobre todo planear a largo plazo, porque yo creo que si planeas a corto plazo, el dinero se te acaba pronto, porque te estás pensando en el año que viene. Nosotros hemos tenido la suerte de que el club cumplió 15 años el año pasado y, y digamos que hemos pasado mucho buenos momentos y mucho malos momentos y creo que de ahí hemos aprendido. Hay que hacer planes a largo plazo, el negocio no es sencillo, porque el negocio se basa mucho en patrocinadores, se basa mucho en rondas de inversión y lo que nosotros estamos intentando conseguir es el apoyo. Nosotros necesitamos que la gente nos apoye y apoyarnos es económicamente. Nosotros creemos firmemente en el que si conseguimos seguir haciendo que la gente vea videojuegos, vea los esports, continúe consumiendo el contenido, nuestros creadores de contenido, etcétera, eso es lo que va a llamar a que más marcas vengan, que más ciudades aporten, incluso en un momento dado, si tú quieres asociar el club a una ciudad, entidades públicas, etcétera, pues un poco similar a lo que pasa con el deporte tradicional, ¿no? Por así decirlo, que pues quién no se monta un torneo de fútbol en su ciudad o hay algo del ayuntamiento o algo benéfico, ¿sabes? Seguir entrando poco a poco, pero siempre con la vista a medio y largo plazo. No largo plazo de 30 años, pero no puedes pensar en el año que viene. Tiene que ser 5 años. Eso es lo que yo he entendido en estos años aquí, sin yo ser experta, porque yo al final me dedico al arte, sin yo ser experta en el tema de los números y tal, pero lo que yo he visto de la gente que nos dirige y de la gente que se dedica a eso es siempre mucha intención de
ahorrar, saber dónde estamos, saber cuánto nos podemos gastar y sobre todo lo que nos gastemos que tenga un retorno, si no económico, que es más complejo, que tenga un retorno del bien para el club, del bien para los fans, del bien para los equipos, pues que los chicos tengan unas habitaciones increíbles donde puedan dormir, descansar, entrenar a gusto, pues aquí el Home of Giantx, por ejemplo, aquí ellos tienen zonas de bootcamp, de entrenamiento y tal. Esta inversión no tiene un retorno económico inmediato, pero nos ha incluido con la ciudad, ha provocado que aquí se puedan hacer eventos, porque hay zonas de eventos donde se puede venir el ayuntamiento, aquí hace un evento perfectamente y tal, y entonces digamos que la inversión no puede ser me gasto todo el dinero porque necesito que mi equipo gane este año, porque eso nunca se sabe, porque al final esto es competición, o sea, la gracia que tiene es que, bueno, hay algunos equipos que ganan casi siempre porque le vamos a hacer, son muy buenos, pero digamos que es tener un plan, tener un business plan igual que en cualquier otra empresa. Tú no montas una empresa que vaya a ir muy bien si solo estás pensando en cuánto vas a hacer justo el año que viene o qué necesitas para el año que viene. Así que tranquilidad y mentalidad medioplacista es lo que yo podría decir de, 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 de clubes y de proyectos que veo que tienen una durabilidad inmediata. Voy a ser, digamos, a riesgo de ser reduccionista, voy a como replanteártelo según lo que yo escuché. Entonces, un poquito como la concentración de Giantex y de los equipos que tú ves como sostenibles son personas que entienden, quiero crear un producto que tenga unos efectos de network importantes, pensando en la ciudad, en la sociedad, en todos los fans, los creators, en un producto que sea muy chévere, en un producto que sea lindo, digamos, aquí es donde creo que entra tu rol de que sea un producto estéticamente, pues un producto que tenga mucho significado más allá del producto y a raíz del valor que tenga esto para el mercado, es decir, que tenga audiencia, que impacte a la ciudad, encontrar como el financiamiento, ya sea de marcas, de la ciudad, del público. Chévere, pues, muy interesante, muy complejo, la verdad, siento. Es muy complejo, muy complejo. Vaya, yo te he rascado la superficie porque yo Sí. no para nada tengo conocimiento tal, pero es muy importante sobre todo es contar una historia. Es Sí. tener gente que conozca lo que está pasando, sobre todo con esta velocidad de internet que es tan inmediata y que todo cambia rápido. O sea, es tener gente como tenemos nosotros aquí, que conoce muy bien a nuestro público, que está deseando llegar a más gente y tener una historia. Tú tienes que tener algo que contar. Tú tienes que tener algo que contar con una camiseta que vendas, tienes que tener algo que contar con un drop de ropa, con las instalaciones, con el equipo, con las entrevistas a los jugadores, ¿sabes? Toda la parte de marketing, no solo a nivel creativo, es importante para que tú te sientas identificado. Si al final esto es como cualquier deporte, ¿por qué tú sigues a un equipo? Pues porque te sale del corazón seguirlo, ya a lo mejor ni te acuerdas por qué empezaste, a lo mejor era porque tu padre seguía el mismo equipo y ya lo veíais juntos en casa. Mi ilusión sería a futuro poder ver esports con mis sobrinos, por ejemplo, que ya me los he traído aquí un par de veces y tal, que ellos sepan cuando crezcan un poco y tal, que entiendan y que sea algo pues generacional, no solo de un momento. Bonito. Pues muy lindo eso, como esa idea del rol de los equipos extendidos en el tiempo, pues, y no como algo de un año. Marta, quisiera aprovechar como los últimos minutos del podcast en profundizar el otro punto que tenía y es todos estos trabajos que hay alrededor del gaming, que ahorita nos comentabas, cuéntanos cómo se vive eso también tú que estás como en el corazón del meollo. Sí, nosotros tenemos, además, a mí personalmente me gusta mucho hacerlo porque me gusta mucho la parte docente. En mi familia hay profesores y tal, siempre me gusta mucho. Nosotros tenemos escuelas que vienen aquí, escuelas malagueñas, de niños pues 10, 11, 12 años que vienen aquí y le enseñamos todo esto y flipan el color, y le encanta y montan aquí unos follones, les damos de desayuno, se montan aquí unos líos que muchas veces estamos arriba trabajando y digo, me quiero bajar aquí, se lo están pasando mejor ahora mismo ahí abajo. Y pues viene un jugador profesional, le da una charla, pues viene a lo mejor uno de los directores, les comenta algo tal y una de las personas que le habla soy yo, a veces hablando sobre todo, pues eso, yo les pongo siempre un ejemplo, en plan, siempre pregunto, ¿quién le gusta el fútbol? Todos, yo, a mí y tal. Y le digo,
¿A quién le gustaría ser jugador profesional de fútbol? A mí, no. Y es como, digo, pero bueno, digo, vosotros sabréis que eso es como súper difícil y todo, sí, digo, no todo, ¿cuántos Messi hay? ¿Sabes? ¿Cuántos Mbappé hay y todo ahí? No, sí, es muy difícil y tal. Y yo digo, vale, y siempre les hago la pregunta, se las lanzo a ellos. Digo, ¿qué más trabajos hay en el fútbol que no sea futbolista profesional? Y ya empieza. Entrenador, digo, va más lejos todavía, o sea que no tan. Y ya uno, el que abre las puertas del estadio, sí, correcto, hay un conserje que tiene que estar allí pendiente, tal. El que le paga a los jugadores, correcto, hay alguien en contabilidad, ¿qué tal? Vamos sacando ejemplos en el fútbol, en la Fórmula 1 también les gusta mucho. Y yo siempre les digo, ¿veis? Digo, como hay mucha vida, que además, y mucha más que vosotros no conocéis, obviamente son niños muy jóvenes, digo, si a ti te gusta mucho el fútbol, si a ti te gusta mucho la Fórmula 1, si a ti te gusta mucho lo que sea, la música country, no tienes que ser profesional de la música country, no tienes que ser jugador de fútbol y no tienes que ser Fernando Alonso en Fórmula 1. Hay muchas cosas alrededor que yo siempre les digo, cuando hablo con gente un poco más mayor que ya a lo mejor está cerca de la universidad, yo siempre les digo, chicos, trabajar es un rollo, hay días que no te va a querer levantar y eso da igual. Digo, pero no sabéis de verdad lo que es levantarse para hacer algo que te gusta. La diferencia que tiene, yo he trabajado de muchas cosas antes, porque cuando estaba en la facultad y tal, y para mí la diferencia, en mi caso, por ejemplo, de hacer cosas que no estaban relacionadas con lo creativo, a trabajar siempre en algo que tenga un espacio creativo, es que es totalmente distinto. Y entonces yo animo mucho a la gente que esté a punto de entrar a la universidad, que si todavía no tenéis muy claro, haced algo alrededor de lo que os guste y os vayáis especializando. Yo estudié comunicación y no me he terminado dedicando a eso, pero eso me dio una asignatura que tuve en comunicación de HTML, dije, ay, esto me encanta y voy a hacer tal. Y mi background en comunicación me ha ayudado mucho también cuando he tenido que crear ese storytelling también alrededor de lo que hacemos. Entonces, siempre buscad esa parte que tú digas, esto me gusta. Y ya te digo, y tendrás días cansados y tendrás días que no te apetecerá tanto, obviamente, de levantarte temprano una mañana o venir un día por la noche porque hay que hacer una grabación y tal, pero yo, de verdad, luego muchas veces lo pienso y digo, pero si te lo estás pasando genial, en el fondo. Lo que pasa es que no te gusta madrugar, pero te lo estás pasando fantástico y hoy al final tienes una reunión como hoy he tenido para la ropa del año que viene y estoy planificando qué ropa vamos a hacer el año que viene. Entonces, para mí, dentro de que sea trabajo, ¿no? Y esa ropa va a salir cuando los jugadores estén jugando en el stage, en la LEC, que lo están viendo ahí 30.000 personas. Es muy guay. Yo es que me emociono porque lo que me gusta es lo creativo, pero a lo mejor a otra persona le encantan las finanzas y quiere ser contable del Fútbol Club Barcelona, sería increíble, ¿sabes? En plan, puede unir sus dos pasiones. Pero que es importante, pues eso, darte cuenta de que tu hobby siempre va a tener algo alrededor que tú puedas convertir en tu profesión y ganarte la vida con ello. Para mí es súper importante y creo que no se lo decimos lo suficiente a la gente que está ahora para entrar, que parece que todo el mundo tiene que ser abogado, médico y tal. Si te gusta ser abogado o médico es súper bien. Pero si no tienes claro lo que quieres hacer, mira cerca de tu pasión e intenta hacer algo cerca de tu pasión porque te va a hacer la vida pues, mucho más amena y creo que para eso estamos aquí, ¿no? Para poder pasárnoslo bien el tiempo que podamos. Marta, eso me parece una gran nota para cerrar en que para la mayoría de personas trabajar en los juegos es trabajar en algo que está cercano a nuestro corazón. Así que, no, extraordinario. Muchísimas gracias, Marta, por tu tiempo, por el espacio. Estoy segurísimo que te volveremos a invitar. Ojalá puedas volver y seguimos conversando sobre el tema. Encantadísima. Cuando queráis, muchas gracias por invitarme. Me lo he pasado súper bien y ya os digo, aquí me tenéis para lo que necesitéis y ojalá pues pronto podamos seguir, ¿no? Con más conversaciones alrededor de esto.